Continuamos con la revisión del esfuerzo cortante en la losa. Ya les había comentado que en las losas macizas es muy difícil que el esfuerzo cortante sobrepase lo que resiste el concreto, simplemente porque la base que consideramos, el ancho de la franja que estamos considerando para diseño, era de 1 metro, es muy grande y eso aumenta mucho el cortante que resiste el concreto. Aunque el peralte sea bajo, la base es muy ancha y eso provoca precisamente que aumente el cortante que resiste el concreto. Sin embargo, en losas en dos direcciones sí debemos de calcular el cortante, no solamente para revisarlo, sino porque si observan el método 3 de la CI nos da el esfuerzo cortante en unidades de kilogramos por metro lineal. Este esfuerzo cortante pues se considera que es la carga por metro lineal que pasa la losa a los muros o a las vigas, dependiendo de lo que se esté utilizando. Si se utilizan las vigas se diseñarían con esta carga en kilogramos por metro lineal, dependiendo de la ubicación dentro de la losa. Vamos a calcular primero la magnitud de los esfuerzos cortantes y luego vemos cómo se acomoda. El procedimiento es el mismo. Aquí utilizamos nada más la tabla 12.6, no hay que estar brincando de tabla en tabla, nada más la 12.6. Utilizamos la carga última y los coeficientes para el lado corto y el lado largo. Y la magnitud de los lados, ¿verdad? La magnitud del lado corto y la magnitud del lado largo. El procedimiento es el mismo. Buscamos el coeficiente en la tabla 12.6, que es el cortante, dependiendo del caso y de la relación lado corto entre el lado largo. En este caso, para la losa 1, el lado corto son 4 metros, el lado largo 4 metros, la relación es 1 y el caso es el 7. El subíndice A, que es para el lado corto, es 0.29 el coeficiente, lo ponemos aquí en la fórmula, y para el subíndice B, que es el lado largo, es el coeficiente para el caso 7, es 0.71, lo ponemos en la fórmula, hacemos los cálculos y nos dan las magnitudes del cortante en el sentido del lado corto y en el sentido del lado largo. ¿Cómo quedarían estos en la losa? Recuerden que el caso 7 considera que la continuidad está sobre el lado corto, entonces este es mi lado corto. Los cortantes en el sentido del lado corto, que es 467, se colocan en los extremos de la franja, que es donde están los apoyos. Es como si fuera una viga simplemente apoyada y estos fueran sus dos reacciones en ambos lados, en ambos extremos. Y en el sentido del lado largo, el subíndice B, 1388, también lo colocamos en el sentido del lado largo, 1388, en los extremos, que es donde están los apoyos de la franja que estamos analizando de 1 metro. Pasamos a la losa 2, es el caso 4, continuidad en un lado corto y en un lado largo. Su lado corto son 4 metros, su lado largo son 5 metros. Los coeficientes los buscamos aquí en la tabla. El caso 4, la relación A sobre B es 0.8. Entonces estos dos son los coeficientes que vamos a utilizar, los que les estoy señalando. Coinciden con los de la losa 1, 0.71 para el lado corto y 0.29 para el lado largo. Los coeficientes, la carga última, los lados, lado corto entre 2, lado largo entre 2, nos dan las magnitudes y los acomodamos. 1388 en el sentido del lado corto. El lado corto son los 4 metros. 1388. Aquí están acomodados los dos cortantes en los dos extremos de la franja en el lado corto que estamos analizando. En el lado largo, 708.76. El lado largo son los 5 metros, entonces en ese sentido colocamos los 708.76 en ambos extremos. Y listo, ya tenemos la losa 2. Pasamos ahora a la losa 3. En la losa 3 recuerden que la relación lado corto entre lado largo, M, nos da 0.83 y en la tabla no tenemos 0.83, tenemos 0.85 y 0.8.
hay que interpolar. Aquí ya no estoy colocando las fórmulas de la interpolación, aquí lo hice con la aplicación. Por ejemplo, para el lado corto, los valores para .85 es el caso 7, para .85 es .43 y .49, lado corto. .85 para 0.85, 0.43, para 0.8, 0.49. Vemos la imagen de la aplicación que utilicé. Aquí está, para 0.85, 0.43, para 0.8, 0.49. Aquí capturo el valor que busco, que es 0.83, y automáticamente me da el valor del coeficiente, 0.454, que es el que voy a colocar aquí en la ecuación, 0.454. Luego, para el lado largo, que es el subíndice B, para .85 tengo 0.57, caso 7, 0.51, perdón, 0.57 para .85, perdón, y 0.51 para 0.8. Igual, me regreso a la aplicación, capturo los valores .57, .51 para cada uno de las relaciones, .85 y .8. Capturo .83, le pongo calcular y me da el valor del coeficiente que voy a utilizar, .546. 0.546. Aquí está, hago la operación, me da el valor de los cortantes. En el lado corto, en el subíndice A, me da 1109.58. El lado corto son los 5 metros, en ese sentido coloco los cortantes, 1109.58. En ambos extremos, recuerden, porque el cortante son las reacciones en los apoyos de la franja que estoy analizando en este sentido, en el sentido del lado corto. En el sentido del lado largo, que son los 6 metros, me dio 1106.31. 1106.31. Lo colocamos el cortante en el sentido del lado largo, en los dos extremos, igual, que son las reacciones del apoyo que estoy considerando. Entonces, ahora sí, ya con esto puedo dibujar, bueno, con estos valores puedo revisar el cortante que resiste el concreto. ¿Cuál es el mayor de todos? El de 1388.19. Calculo el cortante que resiste el concreto con la ecuación que ya conozco. Phi 0.75 por 0.53 por la raíz del F'C por la base, que son 100 centímetros, 1 metro, por el peralte que dejamos 10 centímetros, y me da 5.760. Esto es mucho mayor que 1388, por eso les decía que el cortante en losas macizas casi nunca me da problemas. ¿Qué hago ahora con estos valores? Estos valores, después de acomodarlos en la losa, me representan las cargas sobre las vigas de cada eje de la edificación. Por ejemplo, si yo veo o analizo el eje A, aquí hay una viga que está recibiendo una carga de 467.01 entre el eje 1 y 2, y en el mismo eje A, pero entre el eje 2 y 3, está recibiendo una carga de 1388.19. Aquí está visto en perfil. Este es el marco del eje A. Aquí está el claro de 4 metros, la carga de 467.01, y en el claro de 5 metros, la carga de 1388.19. Y estas vigas, apoyadas sobre sus columnas, o estos muros, están recibiendo estas cargas por metro lineal. Y con eso puedo yo ya diseñar las vigas. En el caso de los muros, pues esos no se diseñan. Nada más se revisan la zapata ya hasta el final, si tiene zapata corrida. Pero si son marcos con columnas y con vigas, estas son las cargas con las que se analizarían las vigas. En el marco del eje B, este es el eje B. En el tramo 1-2, que es donde mide 4 metros, tengo una carga de 467. Y en el tramo de 2 a 3, que es el tramo de 5 metros, llegan dos cortantes. Por un lado llegan 1388.19 y por el otro lado 1106.31. Se suman estos dos. Cuando ocurre esto, se suman estos dos, los dos cortantes que llegan sobre la viga, y el resultado es 2494.5. Este sería el marco para el eje B.
para el claro de 4 metros y 5 metros. Y así sucesivamente. Para el marco del eje C, en el eje C nada más tengo un marco que es el marco de 5 metros de claro. Este es el eje C, este es el marco, y tengo una carga de 1106.31. En el otro sentido, los marcos en el otro sentido, para el eje 1, aquí nada más tengo un claro de 4 metros y una carga de 1388.19. Aquí está, el marco 4 metros para el eje 1. En el eje 2, ahí sí ya tengo dos claros, el de 4 metros y el de 6 metros. Lo puedo observar aquí. El de 4 metros y el de 6 metros para el eje 2. Aquí son, en el claro de 6 metros nada más es la carga de 1109, pero en el claro de 4 metros, que viene siendo el tramo AB, tenemos dos cortantes, el de 1388 y el del de 708. Se suman y nos da una carga de 2096.95. Y finalmente el marco en el eje 3, también tiene dos claros, uno de 4 y uno de 6 metros. En el de 4 tengo nada más 708 kilogramos por metro, y en el de 6 metros, en el claro de 6 metros, 1109.58. Y aquí lo pueden observar cómo queda. Y listo, ya tenemos toda la información, todos los datos, todas las magnitudes de los esfuerzos que podemos obtener de los coeficientes del método 3 de la CI. Pero lo más importante de todo esto es el diseño de la losa. Lo de los marcos es importante, pero lo más importante es el diseño de la losa. El diseño de este acero que debemos de colocar en la losa para que resista las cargas de diseño. Aquí varía el número 3 a cada 15 centímetros en el sentido vertical, y en el otro sentido varía número 3 a cada 20 centímetros. Esto es lo más importante. Todos los demás numeritos, fórmulas, ecuaciones, de interpolaciones, balanceo de momentos, no sirve de nada si no sabemos interpretarlos y llegar a esto. Si no sabemos interpretar todo lo que hicimos del cálculo de esfuerzos, el balanceo, todo eso es aritmética, todo eso son sumas, restas, multiplicaciones, etcétera. Pero todo eso debemos de aterrizarlo en esto, en poder decir cuánto acero va a llevar mi losa en un sentido y en el otro sentido, y poderlo representar para que los constructores sepan cómo hacerlo ya en la obra. Este se va a ser el último tema que vamos a ver. Losas aligeradas en dos direcciones. Voy a ver si puedo subirles, pero eso ya no formaría parte de la evaluación. Les voy a hacer el documento para que vean cómo se calcula. La única diferencia es el cálculo del peso por metro cuadrado. Esa es la única diferencia. Todo lo demás es el mismo método. Se sigue el mismo procedimiento. Lo único que cambia en las losas aligeradas en dos direcciones es esta parte de aquí. Esta parte de aquí. ¿Dónde está? Aquí. Esta parte donde se calcula el peso por metro cuadrado de la losa, porque tenemos que considerar lo de el casetón de poliestireno que lleva. Pero una vez ya estimado el peso propio de la losa, lo que sigue es igual, lo que sigue es lo mismo. Y el cálculo del acero en las calles, una vez que ya se tienen los momentos finales en la losa, una vez que ya se tienen estos momentos, no se sigue el procedimiento de losas macizas, sino que tenemos que seguir el procedimiento de losas aligeradas, considerarlas como vigas T y todos los demás pasos. Eso trataré de subírselos la próxima semana para que lo tengan, pero ya no formaría parte de la evaluación. Les voy a encargar un ejercicio de losas macizas en dos direcciones, y ese ya sería el último trabajo del semestre, y los voy a evaluar con todos sus trabajos para que estén al pendiente de cuando se suba ese ejercicio, y si tienen dudas pues me las hacen llegar por los medios que hemos estado manejando. Nos vemos pues en el siguiente video.